Cada mañana es una nueva oportunidad para comenzar de nuevo, para sentir la bendición y la presencia de Dios en nuestras vidas. Al despertar, es esencial dedicar unos momentos para conectarse con el Espíritu Santo y expresar gratitud. Este acto de devoción matutina puede transformar nuestro día, dándonos la fortaleza y la claridad necesarias para enfrentar cualquier desafío. Al decir buenos días, Espíritu Santo, abrimos nuestro corazón a la guía y el poder divino. Declaremos que hoy es el mejor día de nuestras vidas, no por las circunstancias externas, sino porque hemos decidido poner nuestra confianza en Dios. Escribamos nuestras necesidades y peticiones en nuestros corazones, sabiendo que el Espíritu Santo intercede por nosotros. En el Evangelio de hoy, el Espíritu Santo nos hablará poderosamente, recordándonos el increíble poder de amarnos y bendecirnos a nosotros mismos con nuestras palabras. Muchas veces, perdemos tiempo preocupándonos por lo que piensan los demás de nosotros, buscando ser valorados, amados y respetados. Sin embargo, la visión de Dios sobre nosotros es la única que realmente importa. La pregunta más importante que podemos hacernos sobre nuestra identidad es, ¿quién dice Dios que soy yo? La Biblia nos ofrece las respuestas más confiables sobre quiénes somos en Cristo y lo que Dios piensa de nosotros. Cuando nacemos de nuevo, en primer lugar, Dios dice que somos sus amados hijos. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios, y lo somos. Dios no tiene reparos en expresar su amor ilimitado por nosotros. Reiteradamente, afirma en las Escrituras que nacemos de Él y somos sus preciosos hijos. Repite conmigo, yo soy un hijo amado de Dios. Yo soy bendecido. Pon tu nombre y declara, yo soy una hija amada de Dios. Yo soy bendecida. Dios también declara que estamos redimidos. Somos tan valiosos para Dios que nos compró con la preciosa sangre de su Hijo Jesucristo. Sabiendo que fuisteis rescatados. No con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. A través de la sangre de Jesucristo, somos perdonados y liberados del pecado. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Dios afirma que somos una nueva persona en Jesucristo. A través de su salvación, recibimos una identidad y una vida completamente nuevas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Al comenzar nuestro día con estas afirmaciones, nos alineamos con la visión de Dios para nuestras vidas. No solo debemos pensar en estas bendiciones, sino vocalizarlas para activar su efecto en nuestras vidas. Al decir, soy bendecido, atraemos bendiciones, al declarar, soy próspero, abrimos puertas a oportunidades positivas, y al afirmar, estoy saludable, fortalecemos nuestra salud. Así, transformamos nuestra percepción y nos preparamos para recibir todas las bendiciones que Dios tiene reservadas para nosotros. Confiar en las promesas de Dios es una de las mayores pruebas de fe que podemos enfrentar. En tiempos de prosperidad, es fácil mantener la fe. Sin embargo, cuando las dificultades se presentan y nuestras oraciones parecen no ser respondidas, es cuando nuestra fe realmente se pone a prueba. Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros, y a menudo ese plan incluye promesas que parecen inalcanzables en nuestra realidad actual. Es en estos momentos que debemos recordar que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él cumplirá todo lo que ha prometido, incluso cuando las circunstancias sugieren lo contrario. En la Biblia, encontramos numerosos ejemplos de personas a quienes Dios hizo promesas que parecían imposibles. Uno de los ejemplos más poderosos es el de Abraham, a quien Dios prometió que sería padre de muchas naciones, a pesar de su avanzada edad y la esterilidad de su esposa Sara.
A pesar de las circunstancias adversas, Abraham creyó en la promesa de Dios y fue contado por justicia. Otra historia inspiradora es la de Naamán, un comandante del ejército sirio que sufría de lepra. Una joven sierva israelita le habló del profeta Eliseo, quien podía curarlo. Naamán viajó a Israel y se presentó ante Eliseo, pero se ofendió cuando el profeta no salió a recibirlo y simplemente le envió a lavarse 7 veces en el río Jordán. Al principio, Naamán se resistió, pero finalmente obedeció y fue sanado. Estos relatos nos enseñan que las promesas de Dios a menudo requieren fe y obediencia, incluso cuando no entendemos el camino que debemos tomar. Dios elige las cosas locas del mundo para confundir a las sabias, y lo débil del mundo para confundir a lo fuerte. Dios nos llama a confiar en sus promesas y a no rendirnos, incluso cuando la respuesta no es inmediata. Repite conmigo: Dios cumplirá su plan en mi vida. Esta declaración de fe nos ayuda a mantenernos firmes y esperanzados, sabiendo que Dios está trabajando a nuestro favor. En momentos de duda y desesperación, recordemos que Dios siempre tiene la última palabra. Su tiempo es perfecto, y aunque no veamos resultados inmediatos, Él está obrando en nuestro favor. Como dice Isaías 55:11, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Mantengamos nuestra fe viva y nuestras expectativas altas. Dios es fiel y cumplirá sus promesas en nuestras vidas. No importa cuán imposible parezca la situación, su palabra nunca falla. Cada promesa que Dios ha hecho se cumplirá en su tiempo perfecto, y mientras esperamos, podemos confiar en que Él nos sostiene y nos guía. Mantener la confianza en Dios durante los tiempos difíciles puede ser una de las mayores pruebas de nuestra fe. Es en estos momentos que necesitamos recordar las promesas de Dios y su amor incondicional. Cuando nuestras oraciones parecen no tener respuesta y el favor divino parece distante, es crucial recordar que Dios nunca nos abandona. A menudo, las dificultades nos hacen cuestionar: Dios, ¿por qué permaneces en silencio? ¿No ves mi sufrimiento? Estos momentos son oportunidades para fortalecer nuestra fe y depender aún más de Dios. En Jeremías 29:11, Dios nos recuerda: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. La Biblia está llena de historias de personas que enfrentaron tiempos de prueba y aún así confiaron en Dios. Un ejemplo notable es el de Job, quien, a pesar de perder todo lo que tenía, se mantuvo fiel a Dios. Job 1:15 dice: He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Esta declaración muestra una fe inquebrantable y una confianza total en la soberanía de Dios. En los momentos de prueba, nuestras palabras y pensamientos son de vital importancia. Proverbios 6:21 nos dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Nuestras palabras pueden bendecirnos o maldecirnos, y debemos ser conscientes de lo que decimos sobre nosotros mismos y nuestras circunstancias. Comienza cada día con afirmaciones positivas y declaraciones de fe. Di: soy fuerte, soy bendecido, soy capaz. Estas palabras no solo nos fortalecen, sino que también activan el poder de Dios en nuestras vidas. Al declarar: soy próspero, abrimos las puertas a oportunidades y bendiciones. Al afirmar: estoy saludable, invitamos la salud y el bienestar a nuestras vidas. Un ejemplo bíblico de la importancia de nuestras palabras se encuentra en la historia de los espías que Moisés envió a explorar la tierra prometida. De los 12 espías, solo Josué y Caleb trajeron un informe positivo, diciendo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Su fe y sus palabras positivas los llevaron a heredar la tierra prometida, mientras que los otros 10 espías,
que hablaron palabras de duda y miedo, no lo lograron. Es esencial recordar que nuestras palabras tienen poder. Al hablar con fe y declarar las promesas de Dios sobre nuestras vidas, nos alineamos con su voluntad y activamos su poder en nuestras circunstancias. No permitamos que la duda y el miedo dominen nuestros pensamientos y palabras. En su lugar, hablemos vida, bendición y victoria sobre nosotros mismos y nuestras situaciones. Durante los tiempos difíciles, podemos encontrar consuelo en las palabras de Jesús en Juan 4:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Confiemos en que Dios está con nosotros, incluso en las pruebas, y que Él tiene un plan y un propósito para nuestras vidas. Las palabras que pronunciamos tienen un poder inmenso en nuestras vidas. Pueden construirnos o destruirnos, bendecirnos o maldecirnos. La Biblia dice en Proverbios 6:21, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Es vital ser conscientes de lo que decimos, especialmente sobre nosotros mismos y nuestras circunstancias. Cada mañana, al despertar, tenemos la oportunidad de decidir cómo será nuestro día. Al comenzar el día con afirmaciones positivas, no solo influimos en nuestra mente y emociones, sino que también invitamos las bendiciones de Dios a nuestras vidas. Decir, soy bendecido, o, soy capaz, no son solo palabras vacías, sino declaraciones de fe que activan el poder divino en nuestra vida. Un ejemplo poderoso del poder de las palabras se encuentra en la historia de Jesús y el centurión en Mateo 8:5-13. El centurión tenía un siervo enfermo y le pidió a Jesús que lo sanara. Sin embargo, el centurión le dijo a Jesús que no necesitaba ir a su casa, solo tenía que decir la palabra y su siervo sería sanado. Jesús se maravilló de su fe y declaró que el siervo estaba sanado en ese mismo momento. Esta historia muestra cómo una palabra de fe puede traer sanidad y milagros. Nuestras afirmaciones diarias deben ser reflejo de nuestra fe en Dios y de las promesas que Él nos ha hecho. Al decir, soy fuerte, estamos declarando que creemos en la fortaleza que Dios nos da. Al decir, soy próspero, estamos proclamando que creemos en las bendiciones y la provisión de Dios. Estas afirmaciones no solo nos fortalecen espiritualmente, sino que también nos ayudan a mantener una mentalidad positiva y esperanzada. Es importante recordar que nuestras palabras también pueden afectar a los demás. Debemos usar nuestras palabras para edificar y bendecir a las personas que nos rodean. Efesios 4:29 nos dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Al bendecir a otros con nuestras palabras, también nos estamos bendiciendo a nosotros mismos, creando un ambiente de amor y apoyo mutuo. Otro ejemplo bíblico es el de David enfrentándose a Goliat. Antes de la batalla, David declaró con confianza que vencería al gigante no por su propia fuerza, sino porque Dios estaba con él. Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. David habló palabras de fe y victoria, y su declaración se hizo realidad. Al igual que David, debemos hablar palabras de fe sobre nuestras vidas y nuestras situaciones. Al decir, soy redimido, o, soy una nueva criatura en Cristo, estamos alineando nuestras palabras con la verdad de Dios y activando su poder en nuestras vidas. No dejemos que las palabras de duda o miedo tomen el control. En su lugar, proclamemos las promesas de Dios con confianza y fe. Recordemos que nuestras palabras tienen el poder de cambiar nuestra realidad. Al hablar vida, bendición y victoria, estamos invitando a Dios a obrar en nuestras vidas de maneras poderosas. Cada día, elijamos declarar las promesas de Dios y ver cómo su poder transforma nuestras circunstancias.
Vivir sin ansiedad en un mundo lleno de incertidumbre y desafíos puede parecer imposible. Sin embargo, la Biblia nos ofrece guía y consuelo para enfrentar estos sentimientos. En Mateo 6, 31-33, Jesús nos dice: no os preocupéis diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o con qué nos vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Este pasaje nos recuerda que Dios conoce nuestras necesidades y nos pide que confiemos en Él y en su provisión. En lugar de preocuparnos por el futuro, debemos enfocarnos en buscar a Dios y su justicia. Al poner nuestra fe y confianza en Dios, encontramos la paz que solo Él puede dar. Una de las mayores fuentes de ansiedad es el miedo a lo desconocido. Nos preguntamos cómo sucederán las cosas, si nuestras oraciones serán respondidas, o cómo enfrentaremos los desafíos que se nos presentan. Sin embargo, Dios nos llama a confiar en Él, incluso cuando no entendemos su plan. En Filipenses 4, 6-7, Pablo nos aconseja: por nada estéis afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. La oración es una herramienta poderosa para combatir la ansiedad. Al presentar nuestras preocupaciones a Dios y agradecerle por sus bendiciones, recibimos su paz, una paz que trasciende nuestra comprensión y que protege nuestro corazón y mente. Este acto de fe nos permite descansar en la certeza de que Dios está cuidando de nosotros. Otra forma de vivir sin ansiedad es recordar las promesas de Dios. En Romanos 8:28, se nos asegura que, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Este versículo nos recuerda que, aunque no entendamos por qué suceden ciertas cosas, podemos confiar en que Dios está obrando para nuestro bien. Cada desafío, cada prueba, puede ser una oportunidad para crecer y fortalecer nuestra fe. El Salmo 23 también nos ofrece consuelo y seguridad: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Este salmo nos recuerda que Dios es nuestro pastor y guía, que nos lleva a lugares de descanso y paz, incluso en medio de nuestras dificultades. Vivir sin ansiedad no significa que nunca enfrentaremos preocupaciones o desafíos. Significa que, cuando lo hagamos, podemos elegir confiar en Dios en lugar de dejarnos consumir por el miedo. Al enfocarnos en su amor y su fidelidad, podemos encontrar la paz y la seguridad que necesitamos. Finalmente, es importante rodearnos de una comunidad de fe. Compartir nuestras cargas con otros creyentes y recibir apoyo y oración puede ser una gran fuente de consuelo. En Gálatas 6:2, se nos insta a sobrellevar los unos las cargas de los otros, y cumplir así la ley de Cristo. Al apoyarnos mutuamente, fortalecemos nuestra fe y encontramos la fuerza para enfrentar cualquier desafío. La fe y la obediencia son dos pilares fundamentales en nuestra relación con Dios. A lo largo de la Biblia, vemos cómo estas cualidades se entrelazan y nos llevan a recibir las bendiciones y promesas de Dios. La fe nos impulsa a confiar en Dios, y la obediencia nos lleva a actuar según esa confianza, incluso cuando no entendemos completamente sus planes. Una de las historias más emblemáticas de fe y obediencia es la de Abraham. Dios le pidió que dejara su tierra y su parentela y fuera a la tierra que él le mostraría. A pesar de no conocer el destino final, Abraham obedeció y salió, confiando en la promesa de Dios. Esta fe le fue contada por justicia, y Dios lo bendijo grandemente. Otro ejemplo poderoso es el de Noé. En un tiempo donde la maldad abundaba en la tierra,
Dios instruyó a Noé para que construyera un arca y así salvase a su familia y a las especies animales del diluvio venidero. Noé obedeció fielmente, aunque nunca había visto llover de la manera que Dios le describió. Su fe y obediencia no solo salvaron a su familia, sino que también le otorgaron favor ante los ojos de Dios. En el Nuevo Testamento, encontramos la historia de Pedro, quien, después de una noche sin pescar nada, obedeció a Jesús cuando le dijo que echara las redes nuevamente. Pedro podría haber dudado, basándose en su experiencia como pescador, pero eligió obedecer. Como resultado, las redes se llenaron tanto que comenzaron a romperse. Esta historia nos muestra que la obediencia a Dios puede traer resultados sorprendentes, más allá de nuestra comprensión humana. La fe verdadera requiere acción. Santiago 2:17 nos dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Nuestra fe se manifiesta a través de nuestras acciones de obediencia. Cuando Dios nos llama a hacer algo, aunque no entendamos completamente el porqué, nuestra obediencia demuestra nuestra fe en su sabiduría y su plan perfecto. La obediencia también implica confiar en el tiempo de Dios. A veces, queremos ver resultados inmediatos, pero Dios nos pide que esperemos en Él. La historia de los israelitas en el desierto es un claro ejemplo de esto. A pesar de los desafíos y las pruebas, Dios les pidió que confiaran en Él y siguieran sus instrucciones. Aunque muchos de ellos fallaron en obedecer completamente, aquellos que lo hicieron vieron la tierra prometida. En nuestra vida diaria, la fe y la obediencia pueden parecer difíciles, especialmente cuando enfrentamos incertidumbres y desafíos. Sin embargo, Dios nos promete que nunca nos dejará ni nos desamparará. Podemos confiar en que, al obedecer sus mandamientos y seguir su guía, estamos caminando hacia su propósito y sus bendiciones para nuestras vidas. Para fortalecer nuestra fe y obediencia, es esencial mantener una relación cercana con Dios a través de la oración, la lectura de la Biblia y la comunión con otros creyentes. Al hacerlo, nos recordamos constantemente de su fidelidad y de las promesas que ha hecho a su pueblo. La obediencia a Dios puede requerir sacrificios y decisiones difíciles, pero las recompensas son eternas. Al vivir una vida de fe y obediencia, no solo honramos a Dios, sino que también abrimos la puerta a su favor y sus bendiciones en nuestras vidas. La paciencia y la perseverancia son virtudes esenciales para la vida cristiana, especialmente cuando esperamos el cumplimiento de las promesas de Dios. En un mundo donde todo se desea al instante, aprender a esperar en Dios y confiar en su tiempo perfecto puede ser un desafío significativo, pero es fundamental para nuestro crecimiento espiritual. La Biblia nos enseña la importancia de la paciencia en muchas de sus historias. Una de las más notables es la de José, quien fue vendido por sus hermanos, esclavizado y encarcelado injustamente. A pesar de estas adversidades, José mantuvo su fe en Dios y perseveró. Su paciencia y fidelidad fueron finalmente recompensadas cuando Dios lo elevó a una posición de poder en Egipto, cumpliendo el sueño que le había dado años antes. Otro ejemplo es el de Moisés y el pueblo de Israel. Después de salir de Egipto, los israelitas vagaron por el desierto durante 40 años antes de llegar a la tierra prometida. Durante este tiempo, enfrentaron muchos desafíos y pruebas, pero Dios les enseñó a confiar en Él y a esperar su provisión. La paciencia y la perseverancia fueron claves para su supervivencia y éxito. Santiago 1:2-4 nos dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Este versículo nos recuerda que las pruebas y desafíos son oportunidades para desarrollar la paciencia y la perseverancia, lo que nos lleva a una fe más madura y completa. La paciencia no significa inactividad.
Mientras esperamos en Dios, debemos continuar viviendo de acuerdo con sus mandamientos y seguir sirviéndole fielmente. La perseverancia implica mantenerse firme en la fe, a pesar de las dificultades y los retrasos. En Hebreos 10:36 se nos anima, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. El rey David también nos ofrece un ejemplo de paciencia y perseverancia. Aunque fue ungido como rey de Israel en su juventud, tuvo que esperar muchos años y pasar por numerosas pruebas antes de asumir el trono. Durante este tiempo, David confió en la promesa de Dios y perseveró, manteniéndose fiel y obediente. Su vida demuestra que el tiempo de Dios es perfecto y que sus promesas se cumplen en su debido momento. Para cultivar la paciencia y la perseverancia, es importante mantener una relación constante con Dios a través de la oración y la lectura de la Biblia. Estos hábitos nos ayudan a recordar las promesas de Dios y a mantener nuestra fe viva. También es útil rodearnos de una comunidad de creyentes que nos apoyen y nos animen en nuestro caminar espiritual. La paciencia y la perseverancia no solo nos benefician a nosotros, sino que también impactan a quienes nos rodean. Al demostrar estas virtudes, mostramos el carácter de Cristo y testificamos del poder y la fidelidad de Dios en nuestras vidas. Nuestro ejemplo puede inspirar a otros a confiar en Dios y a esperar en sus promesas. En resumen, la paciencia y la perseverancia son cruciales para vivir una vida cristiana plena y victoriosa. Aunque la espera puede ser difícil, podemos confiar en que Dios siempre cumple sus promesas y que su tiempo es perfecto. Al perseverar en la fe y mantenernos pacientes, veremos la mano de Dios obrando en nuestras vidas de maneras maravillosas y sorprendentes. Dios cuida de nosotros en cada detalle de nuestras vidas, incluso en aquellos aspectos que pueden parecer insignificantes o triviales. Esta atención al detalle es una manifestación del amor profundo y personal que Dios tiene por cada uno de nosotros. A través de las Escrituras, vemos ejemplos repetidos de cómo Dios provee y cuida de su pueblo en todas las circunstancias. Uno de los pasajes más reconfortantes que nos habla del cuidado de Dios es Mateo 6, 25-34. Jesús nos dice que no debemos preocuparnos por nuestra vida, qué comeremos o qué vestiremos, porque nuestro Padre Celestial sabe que necesitamos todas estas cosas. Él nos llama a buscar primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas nos serán añadidas. Este pasaje subraya que Dios está al tanto de nuestras necesidades diarias y se preocupa por satisfacerlas. El Salmo 23 es otro recordatorio poderoso del cuidado de Dios. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Este salmo describe cómo Dios guía, protege y provee para nosotros, llevándonos a lugares de descanso y paz. Incluso en los momentos de mayor dificultad, podemos confiar en que Dios está con nosotros, cuidándonos y dirigiendo nuestros pasos. La historia de Elías en el desierto es un ejemplo claro del cuidado de Dios en los detalles. Después de una gran victoria sobre los profetas de Baal, Elías huyó al desierto por miedo a Jezabel. Allí, en su momento de mayor desesperación, Dios envió un ángel para que lo alimentara y le diera fuerzas. Este acto muestra que Dios está atento a nuestras necesidades físicas y emocionales, y provee lo que necesitamos para seguir adelante. Dios también cuida de nosotros a través de la provisión de sabiduría y dirección en nuestras decisiones diarias. Proverbios 3, 5-6 nos aconseja: fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Cuando buscamos a Dios y confiamos en su guía, Él nos dirige y nos ayuda a tomar decisiones que están alineadas con su voluntad. En los momentos de prueba, puede ser difícil ver el cuidado de Dios. Sin embargo, Romanos 8:28 nos asegura que, a los que aman a Dios,
todas las cosas les ayudan a bien. Incluso las situaciones que parecen negativas pueden ser utilizadas por Dios para nuestro bien y para su propósito. Esta promesa nos da esperanza y confianza en que Dios está trabajando en todos los aspectos de nuestra vida, incluso cuando no podemos verlo. El cuidado de Dios también se manifiesta a través de la comunidad de creyentes. En Gálatas 6:2, se nos insta a sobrellevar los unos las cargas de los otros, y cumplir así la ley de Cristo. A través de la oración, el apoyo mutuo y la solidaridad, experimentamos el amor y el cuidado de Dios de una manera tangible. La Iglesia y la comunidad de fe son medios a través de los cuales Dios cuida de nosotros y nos ayuda a enfrentar los desafíos de la vida. Para recordar y apreciar el cuidado de Dios en los detalles, es útil mantener una actitud de gratitud. Al reconocer y dar gracias por las bendiciones diarias, por pequeñas que sean, fortalecemos nuestra fe y nuestra percepción del amor de Dios en nuestras vidas. Colosenses 3:17 nos dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. En resumen, el cuidado de Dios en los detalles de nuestras vidas es una demostración de su amor y fidelidad. Al confiar en Él y buscar su guía en cada aspecto de nuestra vida, podemos experimentar su paz y provisión, sabiendo que Él está siempre atento a nuestras necesidades y trabajando para nuestro bien. Mantener la esperanza viva mientras esperamos el cumplimiento de las promesas de Dios es una parte esencial de nuestra fe. La espera puede ser difícil y a veces nos sentimos tentados a dudar, pero la Biblia nos ofrece numerosos ejemplos y enseñanzas que nos animan a mantenernos firmes y esperanzados. Una de las promesas más reconfortantes se encuentra en Hebreos 10:23, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Este versículo nos recuerda que Dios es fiel y cumplirá lo que ha prometido. Nuestra esperanza no está basada en circunstancias temporales, sino en la fidelidad eterna de Dios. La historia de Ana es un ejemplo poderoso de esperanza y perseverancia. Ana, la madre de Samuel, oró fervientemente por un hijo durante años. A pesar de la desesperanza y las burlas, continuó creyendo que Dios cumpliría su promesa. Finalmente, Dios respondió a sus oraciones y Ana dio a luz a Samuel, quien llegó a ser uno de los grandes profetas de Israel. El profeta Isaías también nos ofrece palabras de esperanza en tiempos de espera. Isaías 40:31 dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán, y no se cansarán, caminarán, y no se fatigarán. Esta promesa nos asegura que Dios renovará nuestras fuerzas mientras esperamos en Él. Nos levantará y nos dará la energía y el valor para seguir adelante. La esperanza en la promesa de Dios también se refleja en la historia de Simeón, un hombre justo y piadoso que esperaba la consolación de Israel. El Espíritu Santo le había revelado que no moriría antes de ver al Mesías. Simeón esperó pacientemente, cuando finalmente vio a Jesús, proclamó que sus ojos habían visto la salvación de Dios. Su historia nos enseña que la espera vale la pena y que las promesas de Dios siempre se cumplen. Para mantener la esperanza viva, es crucial alimentar nuestra fe con la palabra de Dios. Romanos 10:17 nos dice, así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. Al leer y meditar en las Escrituras, fortalecemos nuestra esperanza y recordamos las promesas de Dios. Cada versículo, cada historia de la Biblia nos recuerda la fidelidad de Dios y nos anima a confiar en Él. Además de leer la Biblia, la oración es fundamental para mantener la esperanza. A través de la oración, presentamos nuestras preocupaciones y deseos a Dios, y Él nos da paz y consuelo. Filipenses 4:6-7 nos aconseja, por nada estéis afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias,
sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Es útil también recordar y dar testimonio de las veces que Dios ha cumplido sus promesas en el pasado. Compartir testimonios de su fidelidad no solo fortalece nuestra propia fe, sino que también anima a otros a mantener la esperanza. Al recordar las bendiciones pasadas, renovamos nuestra confianza en que Dios seguirá siendo fiel. Finalmente, rodearnos de una comunidad de fe puede ser una fuente inmensa de apoyo y ánimo. Hebreos 10, 24-25 nos exhorta a considerarnos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. Al estar en comunidad, nos apoyamos mutuamente y nos recordamos las promesas de Dios. La victoria y las bendiciones son una parte esencial de la vida cristiana, prometidas por Dios a aquellos que confían en Él y siguen sus caminos. La Biblia está llena de testimonios de cómo Dios ha llevado a su pueblo a la victoria y les ha concedido bendiciones, demostrando su amor y fidelidad. Uno de los ejemplos más claros de victoria en la Biblia es la historia de David y Goliat. David, un joven pastor, confió en Dios para vencer al gigante Goliat, quien había atemorizado al ejército de Israel. Armado solo con una honda y su fe, David declaró: «Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos». Con esta fe, David derrotó a Goliat, demostrando que la victoria pertenece al Señor. Las bendiciones de Dios también se reflejan en la vida de Salomón, quien pidió sabiduría en lugar de riquezas o larga vida. Dios no solo le concedió sabiduría, sino que también le otorgó riquezas y honor, superando a todos los reyes de su tiempo. Esta historia nos muestra que cuando buscamos primero el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas nos serán añadidas. La vida de José es otro testimonio poderoso de victoria y bendiciones. A pesar de ser vendido como esclavo por sus hermanos y encarcelado injustamente, José mantuvo su fe en Dios. Finalmente, Dios lo elevó a una posición de poder en Egipto, y José pudo salvar a su familia y a muchos otros de la hambruna. Génesis 50, 20 dice: «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo». Esta historia resalta cómo Dios puede transformar situaciones difíciles en bendiciones. Para experimentar la victoria y las bendiciones de Dios, es fundamental mantener una actitud de fe y obediencia. Josué 1:8 nos instruye: «Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien». Al meditar en la palabra de Dios y vivir conforme a sus mandamientos, nos posicionamos para recibir sus bendiciones. Las bendiciones de Dios no siempre son materiales, a menudo, son espirituales y emocionales. La paz que sobrepasa todo entendimiento, el gozo del Señor que es nuestra fortaleza, Nehemías 8:10, y el amor incondicional de Dios son bendiciones invaluables que transforman nuestra vida de adentro hacia afuera. En el Nuevo Testamento, Jesús promete bendiciones a aquellos que lo siguen fielmente. En Juan 10:10, dice: «Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia». Esta abundancia incluye no solo bendiciones materiales, sino una vida plena y significativa en Cristo. La victoria sobre el pecado y la muerte es la mayor bendición que recibimos a través de Jesucristo. Romanos 8:37 declara: «Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó». Esta victoria nos asegura que, sin importar las circunstancias, tenemos la victoria en Cristo. Para vivir en victoria y recibir las bendiciones de Dios,
es crucial cultivar una vida de oración y gratitud. Colosenses 4:2 nos exhorta: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. La oración nos conecta con Dios y nos abre a recibir sus bendiciones, mientras que la gratitud nos ayuda a reconocer y apreciar lo que ya hemos recibido. En conclusión, la victoria y las bendiciones son promesas de Dios para sus hijos. Al vivir en fe y obediencia, meditar en su palabra, y mantener una vida de oración y gratitud, podemos experimentar estas bendiciones y ver la mano de Dios obrando poderosamente en nuestras vidas.